Los grupos semitas, de los que ya hemos conocido algunos que se establecieron en la región de Mesopotamia, se dividen normalmente en dos grandes grupos, a saber, los orientales, a los que he aludido en ese momento como invasores de las tierras del Éufrates, y los occidentales, subdivididos en dos grupos más, los septentrionales y los meridionales. Dichos pueblos hablaban lenguas hermanas. La ugarítica en la Siria del norte, la amorrita y cananea, que se conocerá luego como lengua fenicia y púnica, la hebrea con sus dialectos como el moabita, la amonita y la aramea con variantes como el nabateo, y finalmente la lengua palmirense. Los semitas occidentales se conocen desde el 2000 a.C. Así, los moabitas de la región de Mari y la Mesopotamia meridional, y los arameos que fundaron ciudades en Siria. Para el primer milenio ya se conoce a los árabes, los nabateos y los palmirenses. Aun con este desarrollo, los estados más destacados de los semitas occidentales fueron en tierras sirias, libanesas, israelitas y jordanias. Junto a ellos florecerán los cananeos, fenicios posteriormente, que se asentaron en la costa sirio-palestina, bregando siempre con sus vecinos los hebreos y los arameos. Y ello sin contar con las incursiones que sufrieron todos estos pueblos por parte de asirios, babilonios, hititas y egipcios. La variedad de pueblos, de habla igualmente variada, fueron también diversos en su religiosidad, pues las ciudades nunca se vincularon a la manera de las poleis griegas, por lo que sus panteones son particulares aun cuando conserven cierta generalidad en sus ideas. La mitología de Ugarit es la mejor conocida, pues se han conservado textos religiosos y épicos que nos permiten explorarla a mayor detalle, y con ella elucubrar sobre los panteones y sus mitos. Pero nunca puede hablarse de una religión semita original, dado el particularismo señalado. Con todo, los especialistas conceden ciertos rasgos comunes. La supremacía de un dios varón, monarca y creador de las demás divinidades. La poca diferenciación entre estas deidades. Los cultos agrarios de la fertilidad y la fecundidad, caracterizándose por sus rituales de corte sexual, y la ausencia o desconocimiento de nuestra parte de una mitología cosmogónica, salvo en el caso de los hebreos. Ugarit es la ciudad siria correspondiente a la moderna Ras Shamra y próxima a la costa, cuyo esplendor ocurre alrededor del segundo milenio. El panteón, como mencionaba, estaba encabezado por un dios varón, Ilu, que los cananeos conocerán como El, y que será después asimilado al Yahvé de los hebreos. La raíz del nombre significa Dios, y para algunos es una etimología que se vislumbra de raigambre indoeuropea y asociada a la luz al notar la versión latina Iu, proveniente de Di, como es bien conocido. De ser así, estamos ante un dios cielo en el mismo aspecto que se conocerá de Zeus, esto es, un sentido sideral que se recoge en otras divinidades de culturas aledañas, como el mismo Anu de los sumerio-babilonios. Ilu, o El, es la suprema deidad, la que decide la jerarquía de las demás divinidades, sancionando su poder y encumbrándolo así por sobre todos. De ahí que su actuación es siempre la misma en mitos y poemas épicos, por lo que se le entiende más como un sumo emperador sobre su corte de monarcas dependientes. El dios habita la montaña santa, que se encuentra junto a las aguas primordiales. Atiratu es la consorte de Ilu, y que los hebreos conocerán como Asherah. La diosa recibe un nombre alternativo,
Ilatu, que no podemos dejar de suponer en relación a la raíz misma del Dios Supremo, por lo que ello sería conveniente entenderla como la diosa. En la mitología, Atiratu se destaca por su sentido maternal y su numerosa prole, pero que con todo y su rol como intercesora no parece haber desempeñado un papel muy decisivo. Empero, y como admite Del Olmo, cuando se nota el desarrollo de la persona de Asherá en las demás mitologías vecinas, se concibe así un desarrollo notable que debió ocurrir con un largo proceso mitológico no bien esclarecido hasta el día de hoy. Completaba la cima del panteón ugarítico una segunda pareja divina. Baaluj, el mejor conocido Baal, y cuya etimología lo define como señor, dueño, dios de la lluvia y la fecundidad, llamado a ser soberano del universo como se establece en su ciclo mítico, y Hanatu o Anat entre los cananeos, los hebreos y los egipcios, diosa de la fecundidad y el amor, pero también patrona de la guerra y la más mortal de las deidades, como se reconoce igualmente en el ciclo mítico que conoceremos en un instante. A estos cuatro dioses ugaríticos los vemos repetirse en diversos panteones con otros nombres, y sus mitos no parecen modificarse de manera sorprendente, aunque siempre resulta importante notar las diferencias más que solazarse en las coincidencias. El esplendor de Ugarit ocurre entre los siglos XIV y XIII a.C., y ello ya debe hacernos pensar en las ideas que maneja su mitología, puesto que la monarquía y un estado teocrático se encontrarían ya bien asentados, y la religión favorecería la política, si bien no como un producto espontáneo y novedoso, pues desde los tiempos más remotos de estos pueblos nómadas y seminómadas hay ya trazas de que los panteones tendían a presentar la monarquía como una suerte de bendición divina. En Emar, por ejemplo, existe la tríada Samas, Sagar, conocida o llamada la Gran Dama, y Dagan, este último un dios pastor, pero cuyo poder se extiende por la tierra toda, y que reconocemos después en el vilipendiado y odioso Dios del Viejo Testamento. Este dios Dagan cumplía los rituales sacros de la hierogamia junto a la diosa, probablemente Ishtar o ya Astarte, tal como Dumuzi o Tamuz antes, pero que paulatinamente será sustituido por un dios de la tempestad, tipo más viril y guerrero que pastor condescendiente. El dios de la tempestad y el poder que despliega hará que Dagan finalmente sea identificado con el mismo Ilu, un proceso de preeminencia que poco podemos escudriñar en su desarrollo, pero que revela toda una tendencia masculina y por qué no decirlo, patriarcal. Ahora bien, desde el 3000 a.C. y hasta el 1200 a.C., en la zona de Levante, esto es, ese oriente del Mediterráneo, patrimonio de los semitas occidentales, se adoró a un gran número de diosas. Tres fueron las más notorias y dignas de ser consideradas grandes diosas, a saber, Asherá, Anat y Astarte. En Mari, ciudad importante como encrucijada entre la Siria del oeste y Babilonia al este, ya desde ese 3000 a.C., poseía un panteón donde predominaba la figura femenina. Es común encontrar el teónimo Tashki Mama, la diosa de las aguas subterráneas y ligada a la creación del ser humano, diosa de la humedad fértil del suelo y que recuerda a la Namu sumeria, y que como ésta fue sustituida con el paso de los años por otra diosa que, dadas sus características, reconocemos como la Inanna de esas tierras y a la que se conoce como la Astarte de Mari, diosa ampliamente venerada, si bien aceptando que la primera de las diosas
no era ella sino Anunitum, entidad divina que se reconocía como soberana al estar asociada también a una diosa local, Deritum, literalmente la de Der, que estaba acompañada de ese símbolo de la realeza, el león. Esta triada femenina se completaba con la figura masculina de un Dagan más parecido al pastor del mito oriental que al poderoso guerrero del mito occidental semita. La tríada de diosas referida, e incluso las muchas otras que plagan los panteones levantinos, resultan muy diferentes entre sí, pero existe una serie de símbolos que pueden acompañar su iconografía. Primero, los rizos de Hathor, una pesada peluca de cabellos espesos partidos por la mitad, la cual puede coronarse con cuernos a la manera de la diosa egipcia. Los leones, aunque la figura compañera y habitual de las diosas, el león parece especialmente asociado a la figura levantina, ya sea empleado como pedestal para la diosa, ya montada en él o acompañada al menos de tal fiera. La serpiente. La diosa suele estar asociada a este ofidio que la circunda, la franquea o ciñe su cabeza. El árbol sagrado. Los levantinos adoraban tanto árboles vivos como árboles artificiales, creados por ellos entrelazando ramas o en construcciones de otros materiales. El simbolismo del árbol es variado, como veremos, pero regularmente vinculado a la diosa, al punto que en algún pendiente crece de su mismo pubis, pues el cuerpo terrestre de la divinidad es quien lo contiene. Finalmente, la desnudez. En el área de Levante es común la desnudez de la diosa, a veces acompañada del gesto de apretar sus senos, o en el de levantar sus faldas para mostrar su vulva, ambos gestos asociados a figuras masculinas a quienes se muestran tales gestos. Asherá es el nombre con el que Canaán e Israel conocen a la diosa ugarítica Atirat. Asherá fue asociada a él, el dios central del panteón levantino, y las más de las veces es considerada su esposa y se le nombra como Ilat o Elat, literalmente la diosa, como él es el dios, y conformando una suprema pareja. Los fenicios aún la conocen de tal suerte y la asociaban al mar, principal vía de riqueza de aquel pueblo. Asherá será adorada en toda la franja sirio-palestina y aún será conocida y reverenciada en tierras mesopotámicas, donde encontramos su nombre en una inscripción sumeria del año 1750 a.C. como esposa de Anu, en clara asociación de este con el citado El. Su asociación ya referida con el mar pudo también hacer que se relacionara con Namu, y de allí que no tardara en alcanzar cierto vestigio en aquella tierra sumeria. Al fin y al cabo, su epíteto común hogarítico ya la reconoce como la gran dama Atiratu del mar. Para Joanna Stockey, su nombre se acerca al término semita Atirat, la divinidad, por lo que se encarnará en ella a la diosa madre, merced a que el mito la entiende como la progenitora por antonomasia, la madre de los 70 dioses. Con todo se especula que el nombre de la diosa significa bosque o gruta boscosa, rememorando la entraña de la madre tierra. Asherá recibirá el título de sagrada y su poder se extendía sobre la tierra, el mar y el cielo que compartía con él. Ella, siendo la divina vaca, cuyo toro era su marido. Es posible, no obstante, que se trate de una diosa sol, como veremos lo era la hitita, pues Asherá se relaciona con Zapash, la diosa solar, ya que ambas reciben el título de madre, por lo que sería ella quien compartiera sus prerrogativas con el dios, consorte ahora, más que soberano con su reina.
Asherá, como diosa que entroniza a su marido, rememoraría lo antes visto para las figuras mesopotámicas de Inanna e Ishtar, y que veremos es un mito capital en toda la región oriental que permeará definitivamente los conceptos de Grecia en tiempos arcaicos y clásicos. Asherá favorece a los gobernantes, es su divina nodriza y la representante del trono bajo el epíteto de Asherá Kudshu, literalmente el altar, extendiendo su sacralidad a la persona que se ocupa de él, el monarca. Asherá será la sagrada. El dios El, por su parte, era el señor del universo, al punto que su nombre y su otra forma lingüística, Elohim, fue adoptada por los hebreos para su dios Yahvé. Y en la edición veterotestamentaria se reconocen dos autores, el yahveísta y el eloísta, dependiendo de qué término escogen para nombrar a la suprema deidad. Él es el Dios del cielo, pero que se ve auxiliado poderosamente por la fuerza creativa de su esposa, Asherá. Asherá recibía adoración como un árbol sagrado, a veces, como he referido, una especie viva, en otras un árbol fabricado por los hombres con metal, cintas y palmas naturales, reconocido con el nombre de la diosa. El Asherá o Asherim es el símbolo de poder vivificante de la madre tierra. Era esencial para la vida agrícola y su adoración era común en toda la región. La identificación entre Asherá y el árbol es clara en los textos y la iconografía. Por ejemplo, la tapa de marfil tallado de una caja de procedencia micénica muestra muy probablemente a Asherá ocupando el lugar del árbol entre sus animales que dependen de ella para sobrevivir. Dicha efigie nos demuestra a la vez lo extendido que se encontraba su culto para tiempos tan tardíos como los micénicos entre los siglos XV y XII a.C. La diosa es la existencia ejemplificada como árbol, es el famoso árbol de la vida, y así tales representaciones se alzaban en los templos y los bosques de la región sirio-palestina, comprendiendo a la diosa como la dadora de la vida, ancestral prerrogativa que hemos venido repitiendo desde tiempos paleolíticos. Es posible que los Asherim fueran especies vivas como el sicomoro o la morera negra, árbol de frutos ricos y oscuros, de savia lechosa que evocaban la eternidad como maternal alimento. No obstante, eran las más de las veces árboles tallados en madera que se colocaban junto a los santuarios o a los bosques cercanos a estos, o en las cimas de las colinas, esos lugares elevados consagrados desde antaño a la divinidad, como vimos sucedía en Creta. Muchas veces los Asherim son figuras femeninas de arcilla, pequeñas y desnudas, que se han encontrado en las casas, y en vez de torso y piernas tienen una columna cilíndrica que termina en la base plana, posiblemente modelos pequeños de unas de mayor envergadura que representaran a la diosa y fueran las instaladas como árboles de la vida en templos y bosques. Algunas de tales estatuillas son tan pequeñas y manuales que se ha sugerido fueran una especie de amuleto que portaran las mujeres para solicitar la ayuda de Asherá durante su vida centrada en la fertilidad y el parto. El culto a Asherá se extendió no solo en el espacio físico de Levante, sino que también lo hizo en el tiempo, pues en toda Palestina se han descubierto efigies femeninas de características como las antes descritas y que abarcan al menos del 1200 al 600 a.C. De tal suerte, Asherá y su hija Nat, de la que hablaré en un momento, fue también conocida y muy posiblemente adorada en tierras de Israel. Como mencioné en otro curso, el yahveísmo, esto es, el culto a Yahvé, tuvo su origen como una religión entre muchas, un enoteísmo, y el pueblo elegido muchas veces fue infiel,
Basta con leer con detenimiento el Antiguo Testamento para conocer que pasaban más tiempo adorando a otros dioses que al Dios de sus padres. El Dios de esta población tuvo diversas influencias que fueron nutriendo su personalidad divina. El nombre Yahvé algunas veces suele escribirse como Yahu o Yah, lo que bien podría ligarse con una raíz indoeuropea semejante a la de Yu, contenida en Júpiter, el padre Yu, el padre luz, y por tanto relacionarse con el indoeuropeo Diaius, luz. No obstante, Yahvé sería una luz un tanto obscura, pues Yareaj, que comparte raíz con él, era una deidad cananita de la luna, y esta hipótesis se enfatizaría al señalar la relación de Yahvé con el monte Sinaí, lugar de la revelación a Moisés y montaña consagrada al dios Sin, babilonio, patrono de la luna. Si Yahvé tiene algo que ver con Yareaj y Sin y su carácter era lunar, se comprendería mejor su tendencia obscura, enfatizada en su carácter violento, pues esos dioses extranjeros se relacionaban con el inframundo. Incluso el dios persa y cananita Yam o el indio Yama son figuras casi paralelas. Los hebreos, según su ADN, están relacionados íntimamente con los cananeos. Los hijos del ancestral Noé, Sem y Jafet eran hermanos de Cam, con lo que la propia leyenda hebrea comprendía tal relación familiar. El mismo Abraham, patriarca y fundador de la población israelita, salió de Canaán en pos de la tierra prometida por el Dios de sus padres, Yahvé, sin duda. Esta relación es también clara en sus religiones. El panteón cananita estaba encabezado por la pareja creadora ya conocida de Asherá y El, y sus hijos Anat y Baal. No hay duda que Yahvé está relacionado o incluso mezclado con El, pues ambos eran señores del universo, y el nombre de este, o en su otra forma lingüística, Elohim, pasaron a ser designaciones del dios hebreo. Incluso en el Génesis es nombrado de ambas maneras, como ya apunté. Cuando leemos las historias del libro de los Reyes, constatamos que tanto los gobernantes como el pueblo israelita adoraban también a Asherá y a Anat, las grandes diosas, incluso especulándose por ciertas lecturas en el propio templo de Yahvé en Jerusalén y por el propio Salomón. Quizá, y como quería Patai, Asherá era la diosa hebrea. No es razón de este curso adentrarse más en este tema y cuya bibliografía se encuentra en el temario. Ahora bien, hablé de un ciclo mítico que delinea y encumbra la figura de Baal. El mito nos refleja nuevamente las aprensiones de la supervivencia ya estudiadas en la zona de la creciente fértil. La mitología asirio-cananita seguía rituales que marcaban la recolección de las cosechas en otoño, luego de los angustiosos meses del tórrido verano con su sequía, y por ello, ya a salvo, se realizaba un ritual de acción de gracias. Empero, un segundo rito festivo marcaba la recolección del trigo en primavera, pero que estaba amenazado por la posible sequía estival, asegurando el descenso o la muerte de Baal. El ciclo de Baal es el más importante de la mitología ugarítica y debió serlo en todo el Levante, aunque no es fácil determinar si se trata de un mito único en un ciclo que comprende tan variadas composiciones. Pero existe cierta unidad, coherencia y continuidad, además de que también parece comprender el antiguo mito ya conocido en Sumeria y Babilonia. El ciclo épico comprende 3 poemas: Baal y Yam, el palacio de Baal y Baal y Mot. El primero de ellos parece un tanto ajeno al mito central de tema agrario y fértil. Yam es un dios de las aguas, específicamente del mar en su profundidad, incluso relacionado con el inframundo lodoso y sucio. Apoyado en el dios Hilo o El, Yam se prepara para alzarse como el poder sobre la tierra.
decisión que apoyan los dioses, principalmente Ilu, El, e incluso con la tácita complacencia de Atiratu Asherah. Baal no está dispuesto a ceder en su ambición y se enfurece por el apoyo del Dios Supremo, a veces considerado incluso el padre de Baal, y la lucha entre ambos se despierta. Jam y Baal luchan. El vencedor es Baal. El segundo poema es una exaltación del poder de Baal como dios de la fertilidad, simbolizada en la lluvia, que se sobrepuso a las cenagosas aguas de lo bajo, y donde lo vemos interactuar con su consorte, la diosa bélica Anatu o Anat, y ambos buscar el apoyo de Atiratu, consorte de Ilu, y por medio de la cual se reconcilian con el dios, quien permite la construcción del palacio de Baal, convirtiéndose así en rey de la tierra. Empero, desea por igual Baal ser el dios y rey de los dioses, y para este fin envía un mensajero al único posible rival, el dios Mot, señor de los infiernos, solicitando acepte su autoridad, pero tal mensaje abre un nuevo conflicto. El tercer poema se halla en un estado más lamentable que los anteriores y ello dificulta comprender todas sus etapas. Todo comienza con Mot invitando a Baal a un banquete y este aceptando tal invitación. Dado que es un viaje a los infiernos, se procura que Baal tenga descendencia y así no condenar a la tierra a la esterilidad. A continuación se señala el viaje del dios a los infiernos para luego hacer de conocimiento el descubrimiento de su cadáver. Mientras Ilu se lamenta con una serie de actos simbólicos por la muerte de Baal, Anat se apresta para ir en su rescate, no sin antes cumplir con las honras fúnebres al cadáver de su consorte y de reprochar a Ilu que busque un nuevo dios de la fertilidad y la lluvia. A continuación puede intuirse que Anat descendió a los infiernos en búsqueda de Baal, pero Mot le asegura que lo ha devorado, por lo que la diosa procede a matarlo y entregar su cuerpo a las aves. Anat profetiza entonces que Baal volverá, e Ilu se llena de felicidad. La diosa procede a realizar un acto mágico consistente en una libación. Lo fragmentario del poema no permite seguir el hilo de la trama bien, pero se comprende que Baal ha vuelto y que realiza su venganza sobre los dioses que apoyaron a Mot en una mala acción. El dios del inframundo también aparece vivo y exigiendo un sustituto para Baal en los infiernos, por lo que se da por fin una lucha entre ambos, Baal y Mot, donde el primero queda victorioso y todo concluye con su entronización definitiva como señor del cielo y de la tierra. El viejo ritual de la fertilidad aparece en el trasfondo de este ciclo mítico poético y no cuesta mucho trabajo reconocer el hilo conductor que ya se reconocía en los mitos de Inanna e Ishtar. Pero lo más interesante resultan los cambios que se notan en la versión semita y el papel de la diosa en todo esto. Menciona José María Blázquez que en este ciclo notamos cómo Baal, Jam y Mot son hijos de Ilu o El y están en conflicto constante por afirmarse cada uno como rey de dioses y hombres, lugartenientes del Dios Supremo y garantes de la vida humana. Baal es el cielo tormentoso, Jam es las aguas soterradas y Mot es el inframundo farragoso, por lo que notamos el trasfondo agrario y de fertilidad tantas veces señalado. Pero también hay, bajo mi perspectiva, una raíz social de orden gubernamental que no existía en la versión sumeria e incluso asiria correspondiente. No es tampoco, aunque se intuya algo, la versión babilonia, cuando más ese encumbrarse del dios del cielo tempestuoso. Pero Baal no parece exactamente un Marduk, ya que no destruye a la divinidad antigua, que sería Atiratu o Asherah, ni subvierte el papel de dios cielo, Ilu o El. Por el contrario, sus acciones son más para demostrarles que es digno de ser el primero de sus hijos. Es así la dignificación de un dios particular, lo que sucede en las tierras levantinas,
cuyas características lo encumbran como supremo monarca y líder guerrero. Es patriarcado en acción. La tríada masculina nos recuerda igualmente a la griega, Zeus, Poseidón, Hades, pero a diferencia de la democrática solución que narra el mito griego y que recoge la supremacía obvia de Zeus, que no le puede ser disputada por sus hermanos, en el caso de los semitas pareciera que los tres elementos naturales serían igualmente dignos, o que se considerara al menos tan importantes unos como otros. Empero, el triunfo de Baal santificaría la concepción del cielo y sus elementos, el rayo y la lluvia, como aquellos que devienen los primeros. ¿Por qué? Quizá porque tanto el agua soterrada como el inframundo estaban desde antiguo conectados con la figura de la diosa. He tratado de ejemplificar que la figura del divino femenino está desde tiempos ancestrales apegada a ciertos conceptos naturales que se miran simbolizados en animales o plantas que acompañan a esta en sus mitos, rituales e imágenes, o que ella misma encarna como funciones, destacándose la fertilidad unida de la conformación social de la humanidad. Desde el Paleolítico y alcanzando el Neolítico con Çatalhöyük, la diosa fue desplegando nuevas facetas que no se contraponían al universo masculino, pero que sí lo dejaban en un papel secundario que al menos algunos de los varones concibieron como degradante y comenzaron a conformar nuevas visiones religiosas auxiliados por los cambios en el ambiente natural y en el social de sus propias comunidades. Creo que estos mitos semitas muestran parte de esos cambios con el encumbramiento del dios por encima de la diosa, pero no de forma tan salvaje como la versión babilonia que, como vimos, no logró con todo borrar la figura ancestral de la diosa. No obstante, esos mitos semitas paulatinamente fueron tildados de aberraciones sacrílegas por uno de esos pueblos semitas, el hebreo, que tardó algún tiempo pero consiguió eliminar la feminidad de su religión, aunque con ello también arrastraron a sus mujeres, anonadándolas y desequilibrando el orden social, pues como dijo el también oriental Gibran Khalil, el ave de la humanidad no puede volar con una sola ala. No todos los herederos de estas ideas hebreas resultaron tan misóginos, pero la herida estaba infringida y no se ha curado del todo. Baal, con todo y lo triunfador que se muestra en el mito, aún debe admitir que necesita de la diosa, tanto en su aspecto fértil, con los hijos que debe engendrar a fin de no morir del todo, como por su aspecto poderoso, cuando es la propia diosa quien lo rescata de su prisión infernal. Si Inanna bajó al inframundo para aprender sobre la vida y su ciclo con la muerte, para luego descubrir que es el hombre, humanidad encarnada, quien debe sufrirlo, puesto que la mujer, también humanidad pero más divina al ser creadora, puede eternizarse por medio de sus hijos y de aquellos que acepten compartir con el varón, si Ishtar, en una versión más proclive al varón, baja en busca de su amado para eternizarlo igualmente, Anat ya es solo el brazo liberador, la fuerza bruta que avasalla y domina para entregarse al dios como compañera fiel. Gregorio del Olmo Lete, con mucho uno de los grandes investigadores del mito semita, asegura que Anatu o Anat no tiene descendencia aunque sea llamada madre. Es más una virgen, una figura casi andrógina cuya imagen es la de una joven mujer núbil y casadera, con cierto atisbo de erotismo revelado incluso en algún mito, pero que no ha parido un hijo. Es la adolescente voluntariosa y temible, de cóleras prontas y espíritu impositivo. Anat es una guerrera, una batalladora personificación de la fuerza que puede imponerse al Dios Supremo, su padre en el mito, pero para redimir al Dios consorte, a su amado, el Dios de la vida. Tal descripción no puede sino traer a la mente otras diosas a esta guisa, como las valquirias nórdicas o la mismísima Atena de los griegos, diosas virilizadas que se inclinan a favor de los hombres como raza, y si se erigen como divinos modelos de las mujeres, resultan incansables e inalcanzables como perfecciones que no incluyen el antiguo poder de la diosa, su fertilidad. Anat fue ampliamente adorada precisamente por su carácter bélico, pero siempre por reinos guerreros como los egipcios,
precisando que su fuerza violenta no tenía igual y asimilándola a la sanguinaria Sekhmet de esta tierra, leona que todo lo devora. Anat fue aún venerada con tal fuerza en la tardía Edad del Bronce, alrededor del 1550 al 1150, y fue una de las grandes diosas desde tiempos de la ancestral Ugarit, y por toda la zona semita occidental, incluyendo áreas más alejadas del Levante. A Anat, como a Atena, se le expurgará su aspecto sereno como diosa de la fertilidad, se le negará esta para que pueda guerrear como un hombre, por ello se le subrayará como virgen. En Canaán aún se le recordaba así, pero poco a poco se olvidó este aspecto y perdió importancia ante Asherá, o se prefería a Atartu, la personificación semita del amor y la belleza, entendida como su doblete, como la otra hija de él. Atartu no parece ser otra que Astarte. Según los textos veterotestamentarios, los fenicios serían descendientes de Cam, el hijo maldito de Noé, y los mismos que los filisteos, aunque estos solo estaban emparentados con ellos al ser hijos de Mesraim. Los fenicios son, pues, un grupo semita occidental. Fenicia fue entendida como la tierra de Canaán, con ciudades como Siquem, Betel, Hai, la celebérrima Sodoma y Gomorra, Adama, Salem, Gerara y Hebrón, según nos relata el Génesis bíblico. 4 siglos después, y de nuevo gracias a los textos hebreos, sabemos surgen nuevas ciudades fenicias como Biblos, Paletiro, Tiro y Sidón. Dice Víctor Gebhard. Después la población hubo al parecer de dividirse en fenicios propiamente dichos, o sea, los moradores del litoral o angosta zona confindante con Egipto y el Asia Menor, y cerrada por la cordillera del Líbano y del Antelíbano, fundadores de Tiro y Sidón, y en sirio-fenicios, mezcla de cananeos con caldeos o arameos, estableciéndose en el interior del país, y en filisteos, independientes de unos y otros y renombrados por las luchas que sostuvieron con el pueblo de Dios. Dados al mar y al comercio, al punto que tejieron leyendas que justificaran ese gusto, pronto entraron en contacto, bueno y malo, con sus vecinos, y así, por ejemplo, aliados de los ixioos combatieron a los egipcios y sufrieron la derrota a manos del faraón Amosis. Su espíritu marinero los haría grandes descubridores y colonizadores en el Mediterráneo, llegando en sus correrías hasta Chipre y Egipto, Grecia y Sicilia, el norte de África y las costas hispánicas, e incluso las playas del Atlántico y del Mar del Norte. Empujados por los hebreos y comprimidos por la sobrepoblación, los fenicios se lanzaron al mar, a fin ya no solo de comerciar, sino de colonizar, como dan prueba la célebre Gadir o Agadir en Hispania, hoy Cádiz, o Cartago en el norte africano. Ahora bien, en el plano religioso puede encontrarse una mayor homogeneidad, y es creencia de Gregorio del Olmo que desde el segundo milenio y desde el Orontes hasta la frontera con Israel podemos hablar de una misma religión fenicia, y a partir del primer milenio llevarían esa religión por Chipre, Sicilia, Cerdeña, Cartago y la península ibérica, regiones todas ellas donde vemos predominar una figura femenina. La deidad principal de los fenicios será Astarte, diosa de la fecundidad humana, animal y vegetal, máxima diosa del panteón. Su carácter era variado, presentándose como diosa de la guerra, incluso en su aspecto más destructivo, y como tal la adoraban los egipcios por igual.
asimilada en Ugarit con la ya conocida Anat y vinculada al caballo como bestia de las batallas. Diosa de los navegantes, la Astarte del mar, como conviene a un pueblo comerciante. Diosa cazadora, como la conocían en Ugarit y Arabia, y compañera entonces del dios Atar, dios cazador en Emar, donde también se adoraba la diosa. Pero igualmente y más importante, Astarte es diosa del placer, la sexualidad y el amor. Esa diosa desnuda que aprieta eróticamente sus senos, entendida entonces como protectora de los humanos al procurar su subsistencia. La diosa Astarte no es tan antigua como Inanna o Ishtar, pero ya se le conoce desde tiempos del primer milenio en ciudades semitas como Ebla y Mari, donde se le llamaba Ashtarratat, asimilada a las diosas Sumeria y Acadio-Babilonia, así como a la ugarítica Anat, y que los cananeos la denominaron Athar. Los arameos la conocieron con los nombres de Arsu y Asisu, las estrellas de la mañana y del atardecer respectivamente. Los persas y armenios la reconocieron en Anaíta o Anaíta y la reverenciaron como su diosa tutelar. En la misma zona siria se le identificó con Atargatis, que los griegos denominaron Terceto, y estos últimos la asimilaron tanto con Afrodita como con Artemis. Y por ello fue desplazando a otras diosas, acentuando su carácter sexual y guerrero, para entronizarse como la más importante diosa del entorno fenicio. Incluso sabemos que recibió culto en Israel como diosa de los sidonios, y Salomón le construyó un templo alrededor de los años 965 al 928, que fue destruido solo 400 años después, en tiempos de la reforma religiosa de Josías, 639 a 609 a.C. Astarte aún era adorada en tiempos helenísticos, como lo demuestra el texto de Damasio. La raíz de su nombre parece ser semita igualmente. Los ugaríticos la denominaron Atarte, que es la Ishtar acadia, Ishtart. La hebrea Ashtoret, que responde a la forma tiria Astartu, y que los griegos llamarían finalmente Astarte, por lo que tendríamos que enlazar a esta diosa con la riqueza, o quizá más propiamente con el brillo de ésta. Empero, su relación tardía con el cielo y sus luminarias nos forzarían a suponer un acercamiento al carácter sideral, producto quizá de su sincretismo con Inanna e Ishtar. Bataille señala, sin embargo, que el sentido original del nombre Ashtoret sería matriz, y quizá esto es válido al notar que la relación de Astarte con el cielo es más bien algo tardía, y que su figura religiosa se enlaza con la vida en todas sus formas, por lo que ella podría ser una diosa de naturaleza más terrestre. Astarte, como reina del cielo, no deja de presentar ese carácter maternal, pues se considera que elevaba a sus devotos al firmamento del que es soberana y los catasteriza, es decir, los vuelve estrellas, asimilándose entonces ella con la luna, quien les otorga su cuerpo estelar, algo que los ocultistas aún preservan en las ideas del llamado cuerpo astral. No obstante, su culto y preeminencia se debía más a su asociación al poder, que como vimos partía de su herencia como diosa de la tierra y sus fenómenos estacionales, y que compartía con las diosas exploradas en todo este capítulo. Las dinastías tirias parecen haber sido sus grandes devotas, como prueban los nombres teóforos de sus monarcas. Astarte es la diosa guerrera que entroniza a dichos soberanos y que sustenta sus óleos con la fuerza de su brazo, por lo que en ocasiones, con los más belicosos e imperialistas, la diosa alcanzará rasgos destructivos como los de la egipcia Sekhmet, ya mencionada, o la asiria Anat,
y que no son ajenos a la Ishtar babilonia, que como referí se relacionan con la visión patriarcal. Empero, en el caso de Astarte se matiza por la forma de su mito más importante. En Ugarit, Astart, es decir, Astarte, es más una especie de doble de Baal, pues solo es mencionada como apoyo del dios. Es la belleza modélica ligada al sacrificio ritual y no presenta la importancia antes descrita. En Fenicia, por otro lado, Baal fue identificado con un dios de nombre Adonis, apelativo que está registrado desde el tercer milenio, tanto cual epíteto divino cuanto como teónimo. En los cultos semitas del noroeste es llamado Adonai, mi señor, y coincide entonces con el significado del dios ugarítico cananeo. Al respecto asevera José María Blázquez: se ha pensado que el mito de Adonis y sus rituales derivan en origen de los mitos de Baal en Ugarit, donde la muerte de Baal y su retorno a la vida es una transposición de la muerte de los vegetales, de su florecimiento y de su madurez en verano. Como he tratado de establecer en la revisión de todos estos mitos del Próximo Oriente, siendo la vegetación símbolo del sustento humano, dichas narraciones adquieren igualmente un sentido social tan destacado que nos permite atisbar en las sociedades que los gestan, cuentan y manipulan, para con ello reconocer los cambios de tales culturas. Ya veíamos que el mito de Baal era reflejo de algo más antiguo, el mito de Dumuzi sumerio y del Tamuz babilonio, pero que cada uno parece diferenciarse en detalles que me llevaron a sostener una hipótesis de sentido social, donde los varones en el poder, reyes, sacerdotes, patriarcas en pocas palabras, modificaron los rasgos antiguos que reconocemos en la versión más primitiva, la de Dumuzi e Inanna, con el ánimo quizá de asentar su poder como figuras de autoridad, y que ello terminó por abrir el camino a visiones más misóginas, donde la diosa y su representante, la mujer, serían desplazadas y minimizadas. Sexismo en acción. O peor, donde se les monstrualizaba y esto daba pie a su eliminación total del culto y de la sociedad. Ginecofobia directamente. Sin embargo, en el caso del mito de Astarte y Adonis, no encontramos tales modificaciones de orden machista. Por el contrario, la diosa preservó su carácter de gran divinidad y Adonis vino a representar el del devoto compañero. Señor, pero no amo, y de ahí tal vez, en parte, el recalcitrante odio de la religión hebrea para con esa competidora desleal que ofrecía a sus devotos una visión harto diferente a la suya, con una divinidad que entronizaba a sus amados y los encumbraba a alturas incluso celestes, en tanto que la deidad hebrea exigía para ello una sumisión total so pena de ser anonadados. Y el caso más paradigmático sería Salomón, misterioso rey hebreo que adoró a Astarte y por ello, reza el Viejo Testamento, fue aniquilada su dinastía. El mito de Adonis se conoce más por su versión griega, por lo que aquí no lo trataré al dejarlo precisamente para ver cómo tales ideas influenciaron a la diosa Helena. Pero cabe señalar que, figura cazadora, será muerto por el ataque de un jabalí, que Astarte lo llorará muerto y lo irá a rescatar del inframundo para traerlo a la vida, aunque fuera una vida a medias, pues debía permanecer en ese lúgubre lugar la mitad del año. Tal como Dumuzi en la mitología cimeria lo hizo alguna vez. Pero no se asemeja este en su muerte, que más bien parece influjo de una figura paralela del mito asiático, Atis, y que liga entonces a Adonis con un varón castrado, con el hombre que se somete a la mujer, que aunque diosa, es ante todo una hembra en el pensamiento más sencillo de los pueblos, por lo que algunos respondían sublimando aquello en el entendido de que la deidad los había elevado al solio real, pero también permitiría que murieran. No obstante, habría de rescatarlos para convertirlos en sus amados eternos, en ese cielo que admiraban y donde los antepasados gloriosos resplandecían como estrellas. Pero otros lo asimilaban como una degradación ante el poder femenino y respondieron con vilipendios y reformulaciones de las ideas, como los babilonios, con descrédito y desdén como los hebreos, con demonización y persecución como los cristianos, que incluso no toleraron que fuera Astarte una rival para el Dios verdadero y hablaron de un demonio varón, Ashtoret o Astarot.
Al respecto dice el orientalista Henry Frankfurt: la historia corre de esta forma. El dios es asesinado por un enemigo disfrazado de jabalí o simbolizado por un jabalí. Después el cuerpo del dios flota sobre las aguas o se ahoga en ellas, o su sangre permanece en el agua del río. Su muerte trae consigo el detenerse de toda vida natural. Una diosa lo busca y lo recupera. El dios es encontrado y liberado, a veces con la ayuda de su hijo. Con su resurrección, la naturaleza, específicamente toda la vegetación, revive. El carácter agrario estacional es innegable, pero se ve vinculado con la prosperidad y riqueza de la sociedad que lo reconoce. El dios muriente no necesariamente es una expresión patética de la naturaleza, sino algo más general. Es la fuerza vital de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Es la energía que engendra y que es necesaria para que la diosa conciba, por lo que no es un mito misándrico, como debieron entenderlo las mentes obtusas y simples de muchos hombres obsesionados con el control del poder, que parecía escaparse de sus manos ante la preeminencia de una diosa salvadora. Como señala el citado Frankfurt, el dios encontrado, liberado o resucitado es solo para que se una a la diosa, para que la despose y pueda concebir el fruto. Ese es el meollo de este mito milenario, y ello encumbra la maternidad, la procreación de la diosa, e incluye el placer que ésta debe experimentar, una sexualidad compartida que no unilateral, necesaria para la reproducción. La boda no es el final del cuento. Abajo con Cenicienta. Lo importante es la futura madre que haga prosperar a la familia, a la tribu, a la ciudad. Debe ser una obligación disfrutable de la mujer y no sometida al placer fálico del varón que va y viene, que muere y renace en los hijos. La diada ancestral de madre e hijo que atisbábamos en los posibles mitos del Paleolítico y del Neolítico en el otro curso, parece conservarse en los mitos de Mesopotamia y el Levante. Empero, en ciertas ciudades, aquellas de dioses viriles y agresivos, el papel es más de consorte que de su hijo. El sincretismo de deidades solares victoriosas y fuertes con dioses débiles y dependientes del poder de la diosa, con un sentido derrotista según la ambición masculina, devino en el énfasis del primer aspecto, en hacer a los dioses vencedores de la gran madre, que era a la vez la gran socia, la consorte en un buen sentido del término, e incluso sus destructores como Marduk, o los destructores del orden materno y sus hijos devotos, como Zeus, que de niño desvalido ante Crono, de guerrero vencido ante Tifón, ambos hijos de la diosa, es luego ensalzado a su vuelta de la muerte como vencedor de ambos, el viejo hijo rey por línea materna y el usurpador monstruoso, hijo de su madre también. Los heroicos hijos de Zeus harán lo propio hasta que incluso las últimas grandes figuras femeninas sean convertidas en figuras secas y desencantadas.